Vamos a terminar con la unidad 3, la investigación en epidemiología, para lo cual vamos a mirar las medidas de asociación e impacto y la investigación en epidemiología. Las medidas de asociación o impacto nos van a dar, como su nombre lo indica, primeramente una relación causa y efecto. En el caso de las medidas de asociación, determinar los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para una determinada enfermedad y su intensidad? ¿Cuántas veces más probable? En tanto que las medidas de impacto nos van a dar un vistazo, es decir, una conclusión de qué es lo que pasaría si se eliminara el factor de riesgo en los expuestos o en la población. En el nivel de conocimiento etiológico de la investigación epidemiológica, si bien se utilizan las medidas de frecuencia, como por ejemplo las que vimos, las tasas, la incidencia, la prevalencia, el riesgo relativo, etcétera, la frecuencia, el porcentaje, otra que hemos visto, el índice, la razón, la proporción. Se necesitan otras medidas para evidenciar la asociación entre un factor de riesgo y la enfermedad, así como el impacto de algunas medidas preventivas. Y justamente aquí vienen ya lo que son las medidas de asociación e impacto, que expresan la potencia o fuerza de la asociación entre variables. Son medidas que cuantifican la asociación existente entre variables. Es decir, nos van a decir cuántas veces más probable es un factor de riesgo para desencadenar una enfermedad. Por ejemplo, el cáncer de pulmón es una enfermedad y el hábito de fumar es un factor de riesgo importante para desarrollarla. En el caso, por ejemplo, de la enfermedad coronaria, el hábito de fumar también es un factor importante para desencadenar esta enfermedad, pero entre otros están, por ejemplo, la hipertensión, la cardiomegalia, que son también factores de riesgo para la enfermedad coronaria. En tanto que las medidas de impacto nos piden la disminución del riesgo cuando uno de los factores de riesgo es cambiado. ¿Cuántas veces, en qué porcentaje se va a reducir en este caso la incidencia de una determinada enfermedad cuando se elimina el factor de riesgo? Las medidas de asociación se van a utilizar cuando se trata de evaluar asociaciones causales, es decir, para establecer causalidad. Por ejemplo, la obesidad es una enfermedad causada principalmente por el sedentarismo. La osteoporosis es causada por la dieta pobre en calcio y entre otras causas más, pero esta es la más importante. Y para medir la causalidad tenemos dos estadísticos, dos herramientas de la epidemiología como son el riesgo relativo y el odds ratio. El riesgo relativo se va a utilizar para investigaciones prospectivas, es decir, para estudios llamados también de cohorte. Los estudios de cohorte, como se ve, como ustedes lo tienen en el texto, son estudios que parten de una población en estudio. Vamos a verlo aquí con el ejemplo. Los estudios de cohorte, también llamados de incidencia o de casos prospectivos, van a partir de, por ejemplo, si tomamos el hábito de fumar como ejemplo y el cáncer de pulmón, van a partir de una población sana, donde van a estar personas sin la enfermedad. Se hace un cálculo de tamaño muestral para estudios de cohorte. Una vez determinadas las muestras para los casos y para los controles, vamos a asignar una cantidad de casos, es decir, aquellos expuestos al problema que se está investigando, el hábito de fumar como factor de riesgo, y otra muestra
a los no expuestos, es decir, aquellos que no fuman, que no están expuestos al hábito de fumar, y los vamos a seguir en el tiempo, es decir, vamos a ir de las posibles causas, en este caso, si queremos investigar el hábito de fumar como una causa importante del cáncer de pulmón, nos vamos a ir de la causa y lo observamos un largo tiempo, puede ser meses, años, y vemos el efecto. Va a haber entre los expuestos, es decir, entre los que fuman, personas o pacientes con cáncer, van a desarrollar cáncer. Otros que fuman no van a desarrollar el cáncer. Estamos hablando esto en los expuestos al factor de riesgo. Y en los no expuestos al factor de riesgo vamos a tener también la misma característica. Van a haber pacientes que van a desarrollar el cáncer y van a haber pacientes sin la enfermedad. Y nos vamos a valer justamente de la fórmula del riesgo relativo para calcular si efectivamente el hábito de fumar es un factor de riesgo para desarrollar la enfermedad, es decir, el cáncer de pulmón. La otra herramienta de la epidemiología es el odds ratio. El odds ratio, o razón de productos cruzados, se va a utilizar en estudios retrospectivos o de prevalencia, entre los que tenemos, por ejemplo, los estudios de casos y control. En este tipo de estudios vamos a partir ya de la enfermedad de las personas con cáncer o sin cáncer y los vamos a ir viendo retrospectivamente hacia atrás mediante la revisión de las historias clínicas cuáles han estado expuestas al factor de riesgo o cuáles no estaban expuestas al factor de riesgo, cuáles expuestas al factor de riesgo han desarrollado, tenían el hábito, de fumar o no consumían el tabaco. Entonces, igualmente que en el estudio anterior, vamos a partir de una población, hacemos un cálculo del tamaño muestral para estudios de cohorte, calculamos una muestra representativa, asignamos una cantidad de personas con la enfermedad y otra sin la enfermedad, y buscamos en el pasado cuáles, por ejemplo, de las personas con cáncer consumían tabaco y cuáles no consumían tabaco y habían desarrollado la enfermedad. Y igualmente en los controles, cuáles estuvieron expuestos al factor de riesgo, es decir, al consumo de tabaco, y cuáles no estuvieron expuestos al factor de riesgo y consumo del tabaco. Entonces nos vamos del efecto, es decir, de la enfermedad, hacia las posibles causas o factores de riesgo. La ventaja de este estudio, nosotros podemos encontrar varios factores que pueden estar relacionados con la enfermedad, no solamente el consumo del tabaco. Luego tenemos las medidas de impacto. Las medidas de impacto se utilizan cuando se va a evaluar actividades preventivas o de salud pública con el objetivo de reducir el riesgo. Entonces, las medidas de impacto son herramientas que nos van a servir para saber en cuánto por ciento se puede reducir la incidencia de una determinada enfermedad si se elimina el factor de riesgo. Y tenemos dos medidas de impacto: la fracción atribuible en expuestos y la fracción atribuible en la población. Aquí también podemos aumentar una más, que es el riesgo atribuible, que se la puede utilizar tanto como medida de impacto o como medida de asociación o riesgo. Entonces, las medidas de impacto y las medidas de asociación nos van a determinar prioridades de salud, nos van a permitir modificación de los factores de riesgo, modificación de la cobertura y finalmente reorganización del sistema de salud. Si tomamos como por ejemplo la enfermedad coronaria tiene varios factores de riesgo. Uno de ellos es el hábito de fumar,
la hipertensión y la cardiomegalia. Entonces, si nosotros queremos tomar una medida de impactos, si a través del riesgo relativo nosotros calculamos y decimos que la hipertensión es el principal factor de riesgo, entonces estamos ya delimitando el problema. Estamos delimitando el problema, por tanto, podemos asignarle recursos a la prevención, podemos hacer una prevención primaria, secundaria, en relación a la hipertensión. Pero tenemos que saber también que la hipertensión tiene otros factores de riesgo, como por ejemplo antecedentes familiares. La edad es un factor de riesgo, generalmente se presenta en personas mayores de 60 años. La raza también es un factor de riesgo, se presenta principalmente en afroamericanos. El sexo también es un factor de riesgo, generalmente se presenta en pacientes masculinos mayores de 55 años y en pacientes femeninos menores de 55 años. El estilo de vida es otro factor de riesgo muy importante, donde tienen preponderancia el alto consumo de sodio, el bajo consumo de potasio, la falta de actividad física, el consumo de alcohol, el estrés. Como ustedes pueden ver, estos factores de riesgo, algunos son modificables, es decir, controlables, y otros no. La edad, la raza y el sexo no son modificables. En cambio, nosotros podemos actuar en el estilo de vida, es decir, disminuyendo en este caso el consumo de sodio, promoviendo la actividad física, eliminando los hábitos tóxicos como el consumo de cigarrillo, el consumo de alcohol y el estrés. Entonces, las medidas de riesgo e impacto justamente nos permiten priorizar los problemas de salud y asignar recursos a aquellos problemas que realmente son la causa de las causas. Cuando hablamos entonces de riesgo, estamos hablando de una probabilidad de que ocurra un evento, en este caso de una enfermedad, y no es idéntica para todos los individuos de una población. Algunas personas van a estar predispuestas a tener ya sea enfermedades transmisibles o no transmisibles, y esto va a depender de la edad, el sexo, factores socioeconómicos, parámetros biológicos como la tensión arterial, la obesidad, el sedentarismo, el consumo de alcohol, el consumo de cigarrillo, etcétera, que son los factores de riesgo. En la edad, generalmente las enfermedades infecciosas o transmisibles se presentan en menores de 5 años y mayores de 70 años por razones fisiológicas. A menor edad, menor experiencia inmunogénica, por tanto ese niño no va a tener las defensas orgánicas, los anticuerpos, los leucocitos, la defensa celular humoral que nosotros la conocemos, que pueda enfrentarse efectivamente, eficientemente contra un proceso infeccioso con un agente infeccioso. En la edad adulta pasa también lo mismo. A medida que pasa la edad, van bajando las defensas celulares y humorales. El sexo también es un factor predisponente, ya que principalmente en las mujeres se dan los procesos de infección urinaria, más que en los varones, etc. Entonces, todos esos factores son conocidos como factores de riesgo para que ocurra un evento, en este caso una enfermedad. Así tenemos, por ejemplo, el infarto agudo de miocardio, que se le atribuye el principal factor para el desarrollo de esta enfermedad, el sedentarismo. En el caso del cáncer de pulmón, el hábito de fumar es un factor de riesgo importante. En el caso de la neumoconiosis, el ser minero es un factor de riesgo. Y en el caso de la infección a repetición, los niños con bajo peso al nacer es un factor de riesgo. Entonces, no todas las personas tienen la misma predisposición de desarrollar el factor de riesgo, sino aquellas que son grupos poblacionales que están expuestos con mayor intensidad a la presencia de factores que favorecen el desarrollo de la enfermedad, el daño o la muerte.
Habíamos indicado, por ejemplo, a las personas, por ejemplo, inmunodeprimidas, las personas con VIH, los pacientes con un alto grado de desnutrición proteíno-calórica, la gente con hábitos insanos de consumo de alimentos, el consumo de alcohol, el consumo de cigarrillo, esos grupos que consumen alcohol, que consumen cigarrillos, aquellas personas con falta de actividad física, aquellas personas sometidas a gran presión en el trabajo, el estrés, son aquellos grupos de riesgo que tienen mayor tendencia a desarrollar ya sea enfermedades transmisibles o no transmisibles. Entonces el riesgo es toda variable relacionada estadísticamente con el acontecimiento estudiado. Un factor de riesgo se lo tiene que demostrar estadísticamente, ya sea con el cálculo del riesgo relativo, en el caso de estudios de cohorte, o con el riesgo con el otro ratio o razón de productos cruzados, en el caso de que nosotros hagamos un estudio de prevalencia o retrospectivo. Entonces tenemos que hablar también de la causalidad. Es un factor, es decir, la causa es un factor de una enfermedad. Si una modificación de su frecuencia ocasiona una cierta modificación de la frecuencia de esa enfermedad. Ejemplo, las cardiopatías isquémicas se pueden presentar o no en una persona que fume, y encontramos fumadores que nunca se verán afectados. Es decir, que la sola presencia del factor de riesgo no significa el desarrollo de la enfermedad, sino que tiene que haber una relación entre la modificación de su frecuencia y la presencia de la enfermedad. Hay gente que se la pasa toda la vida fumando, pero no va a desarrollar la enfermedad. Entonces depende de la intensidad de la exposición a la intensidad del factor de riesgo para que se pueda desarrollar un proceso infeccioso, una enfermedad. No es lo mismo fumarse una caja de cigarrillo que fumarse 12 cajas de cigarrillo al día. La intensidad a la exposición del factor de riesgo también es una situación que explica el desarrollo de la enfermedad. Pero aún así hay personas que pueden fumarse 12 cajetillas de cigarrillo, pero no van a desarrollar la enfermedad. Y eso obviamente depende de, en este caso, de las personas, de la inmunocompetencia, de la predisposición a la enfermedad, de la genética, predisposición genética a determinadas enfermedades. Hay gente que tiene el VIH, es portador asintomático, no desarrolla los signos y síntomas de la enfermedad. Son situaciones que todavía no se pueden explicar. El riesgo relativo, entonces, habíamos dicho, es un estudio, es una herramienta que nos sirve para calcular el riesgo en estudios de cohorte. Y es la relación por cociente entre la tasa de incidencia en el grupo de los expuestos dividido entre la tasa de incidencia en el grupo de los no expuestos. Indica entonces cuántas veces más probable es desarrollar una enfermedad en personas expuestas a un factor de riesgo respecto a no expuestos a dicho factor de riesgo. El riesgo relativo es la medida de la fuerza de la asociación entre un factor de riesgo y el daño, es decir, entre un factor de riesgo y la enfermedad. Es una razón de incidencias que expresa cuánto mayor riesgo hacia el daño tiene el grupo donde está presente el factor en comparación con el grupo que no lo tiene. Esto lo vamos a comprender mucho mejor con este ejemplo. Si nosotros calculamos con el EPIDAT el riesgo relativo o manualmente, vamos a obtener, así desarrollando la fórmula incidencia en los expuestos sobre la incidencia en los no expuestos, vamos a obtener, por ejemplo, un riesgo relativo de 1,61. Estamos queriendo determinar si existe o no asociación
entre la enfermedad coronaria y el hábito de fumar. Este es un estudio que se lo ha realizado y se ha demostrado que efectivamente el hábito de fumar es un factor de riesgo para la enfermedad coronaria. El investigador que realizó esta investigación la demostró con el riesgo relativo, indicando que es 1,61 veces más probable desarrollar enfermedad coronaria cuando el paciente, la persona, fuma. Si lo calculamos con el EPIDAT, vamos a tener el siguiente resultado. En el video tutorial que se les ha enviado, ustedes van a poder desarrollar este tipo de ejercicios con el EPIDAT. En este caso este ya está desarrollado y obtenemos lo siguiente. La razón de tasa de incidencia, que es en este caso el riesgo relativo, nos sale 1,61. Podemos redondearlo a 1,61 con un intervalo de confianza entre 1,19 y 2,17. ¿Qué significa esta razón de incidencia? Significa que es 1,61 veces más probable desarrollar, en este caso, la enfermedad coronaria si se expone la persona al hábito de fumar. Y esta probabilidad, con un 95% de confiabilidad, puede ser tan baja como 1,19 o tan alta como 2,17. Esa es la interpretación, en este caso, del riesgo relativo. ¿Cómo interpretamos el riesgo relativo y el odds ratio? La interpretación es la misma, es decir, cuando el riesgo relativo es igual o el odds ratio es igual a 1, no existe evidencia de asociación entre el factor de riesgo y el daño. Cuando el riesgo relativo o el odds ratio nos sale mayor a 1, el factor de riesgo aumenta el riesgo de aparición del daño. Cuando el riesgo relativo o el odds ratio es menor a 1, entonces se trata de un factor de protección. De ahí la importancia de que el intervalo de confianza sea mayor a 1. Si el intervalo de confianza es menor a 1, entonces no hay riesgo, De tal manera que si solamente se calcula el riesgo relativo puntual sin intervalo de confianza, el estudio no se va a poder interpretar adecuadamente. Bueno, nuevamente vamos a recalcar. Si nosotros obtenemos un riesgo relativo puntual, por ejemplo, de 1,8 y el intervalo de confianza incluye al 1, es decir, es menor a 1, en este caso el límite inferior es de 0,6 y el límite superior de 2,9, no hay factor de riesgo. Siempre que hablemos de hipótesis de factor de riesgo, tenemos que hablar de la formulación de hipótesis. El investigador se formula una hipótesis nula y una hipótesis alterna. La hipótesis nula va a decir, en este caso esta es la hipótesis nula, va a decir, no existe asociación entre el factor de riesgo y la enfermedad. La hipótesis alterna nos va a decir todo lo contrario, es decir, la hipótesis alterna es la que se plantea el investigador. En este caso va a decir, existe asociación entre el factor de riesgo y la enfermedad. Como por ejemplo, existe asociación entre el bajo peso al nacer y las infecciones a repetición. O podemos decir, existe asociación entre el hábito de fumar y el cáncer de pulmón. Existe asociación entre el sedentarismo y el infarto de miocardio. Y la hipótesis nula va a decir, no existe asociación. Para que nosotros podamos rechazar la hipótesis nula tenemos dos herramientas. Uno es el chi cuadrado. El chi cuadrado simplemente nos va a decir si existe o no existe asociación estadísticamente significativa con una confiabilidad del 95% y un error del 0,05%, menor a 5%. En tanto que el riesgo relativo o el odds ratio nos van a decir cuántas veces es más probable, nos va a dar la intensidad de la asociación. Entonces, si el riesgo relativo no incluye al 1, es decir, es mayor a 1, entonces sí estamos hablando de una asociación.
entre un factor de riesgo y una enfermedad. Entonces, el riesgo relativo puede determinarse fácilmente en los estudios de cohortes, es decir, estudios de incidencia, estudios prospectivos, donde empezamos de una fecha determinada hacia adelante, hacia el futuro, donde se conocen las poblaciones expuestas y no expuestas y se pueden calcular las tasas para cada grupo. Cuando no se puede calcular el riesgo relativo, como los estudios de casos y controles, es decir, estudios retrospectivos o de prevalencia, el riesgo se va a estimar a través del odds ratio o razón de productos cruzados. El odds ratio es una medida estadística utilizada en estudios epidemiológicos transversales y de casos y controles, donde en el caso de, al igual que en el riesgo relativo, vamos a elaborar una tabla de 2×2. Una tabla de 2×2 donde vamos a tener los enfermos y los no enfermos, o sea, la enfermedad presente o ausente. Y vamos a tener aquí el factor de riesgo, la exposición al factor de riesgo, exposición sí y exposición no. Factor de riesgo puede ser el factor de riesgo, por ejemplo, el bajo peso al nacer, el hábito de fumar, el uso de estrógenos, la ganancia de la madre menos de 8 kilogramos, la dieta pobre en calcio, el sedentarismo, para determinadas enfermedades, por ejemplo, en este caso, enfermedades como la obesidad, la osteoporosis, el bajo peso al nacer, el cáncer del endometrio, etc. Se llama razón de productos cruzados porque hacemos el cruce entre los enfermos y expuestos al factor de riesgo por los no enfermos y no expuestos al factor de riesgo sobre los no enfermos y expuestos al factor de riesgo por los enfermos y no expuestos al factor de riesgo. Entonces nos va a indicar cuántas veces más probable es desarrollar una enfermedad en personas expuestas a un factor de riesgo respecto a los no expuestos a dicho factor de riesgo. Esta es la fórmula, esta es la tabla de 2×2 que se tiene que desarrollar. Y si nosotros la vemos con un ejemplo, en este caso el cáncer del endometrio, una enfermedad atribuible al uso de estrógeno. Nos planteamos una hipótesis nula, que decimos que no existe asociación entre el cáncer del endometrio y el uso de estrógenos, y la hipótesis alterna, la del investigador, la que nosotros proponemos, dice sí existe asociación entre cáncer del endometrio y el uso de estrógeno. Si desarrollamos la fórmula, vamos a obtener un odds ratio de 3,71, que significa es 3,71 veces más probable desarrollar la enfermedad, es decir, el cáncer del endometrio, cuando la paciente usa estrógenos. Calculando con el EPIDAT vamos a obtener lo siguiente. Tenemos aquí el odds ratio 3,70 y el intervalo de confianza del odds ratio es 3,71 veces más probable desarrollar cáncer del endometrio cuando se utiliza estrógenos. Y esta probabilidad, con un 95% de confiabilidad, puede ser tan baja como 2,09 o tan alta como 6,5. Es decir, que nos está dando un margen en el que se encuentra el verdadero valor del odds ratio. Y esto nos permite justamente el intervalo de confianza del odds ratio. ¿Qué nos dice el chi cuadrado? El chi cuadrado simplemente nos dice que es significativo cuando la P, es decir, el estadístico P. ¿Qué significa P? Es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo esta verdadera. Es decir, esta probabilidad tiene que ser menor del 5% para ser significativa. Es decir, que nosotros nos estamos dando un resultado con una confiabilidad del 95% y estamos admitiendo que nos podemos equivocar en un 5%,
pero lo que nosotros nos podemos equivocar tiene que ser menor que el 5%. Por tanto, tiene que ser 0,0000, en este caso, es significativo. P es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo esta verdadera. ¿Qué dice la hipótesis nula? Dice, no existe asociación entre el cáncer del endometrio y el uso de estrógenos. En este caso nosotros la estamos rechazando esa hipótesis nula y estamos aceptando la hipótesis del investigador que dice que sí existe asociación entre el cáncer del endometrio y el uso de estrógenos. Aquí hay otro ejercicio en el que este investigador se planteó, porque son estudios que ya se han realizado, hizo sus investigaciones y demostró que el bajo peso al nacer es atribuible a la ganancia de peso de la madre de menos de 8 kilogramos. Este investigador se planteó una hipótesis nula y una hipótesis alterna. La hipótesis alterna, la del investigador, indica que existe asociación entre el bajo peso al nacer y la ganancia de peso de la madre menor a 8 kilogramos. En tanto que la hipótesis nula dice no existe asociación entre las dos variables. Si desarrollamos este ejercicio con el EPIDAT, vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener un chi cuadrado con un p valor menor de 0,05, lo cual nos indica que sí, efectivamente, existe asociación entre las dos variables. Y un OR de 170, es decir, es mayor a 1, es 170 veces más probable obtener niños de bajo peso al nacer cuando existe una ganancia de peso menor de 8 kilogramos. Y esta probabilidad, con un 95% de confiabilidad, puede ser 50,9 veces o 566,6 veces mayor. Otra interpretación sería 170 veces más frecuente el bajo peso al nacer en los recién nacidos de madres con ganancia de peso inferior a 8 kilogramos durante el embarazo respecto a las que ganaron 8 kilogramos o más. Entonces es muy importante la interpretación. Con una confiabilidad del 95%, la OR poblacional se encuentra entre 50,99 y 566, 566.6. Por tanto, es 170 veces más probable los recién nacidos de bajo peso al nacer en madres con ganancia de peso inferior a 8 kilogramos. En este otro ejemplo en el que se está queriendo establecer una asociación entre osteoporosis y la dieta pobre en calcio, este investigador igualmente se planteó una hipótesis alterna que dice existe asociación entre las dos variables, es decir, entre la enfermedad osteoporosis y el factor de riesgo que es la dieta pobre en calcio. Y obviamente se planteó también otra hipótesis nula que indica no existe asociación entre las dos variables. Al realizar el cálculo con el EPIDAT podemos obtener lo siguiente, que es 10 veces más probable desarrollar osteoporosis cuando la paciente tiene dieta pobre en calcio. Y esta probabilidad con un 95% puede ser tan baja como 6,24 o tan alta como 19,27. La otra interpretación sería que con una confiabilidad del 95%, la OR poblacional se encuentra entre 6,24 y 19,27. Por tanto, es 10 veces más probable la osteoporosis en mujeres con dieta pobre en calcio. Tenemos aquí otra investigación
que demuestra la asociación entre obesidad y sedentarismo. Nuevamente aquí vamos a ver que en el ejemplo anterior el chi cuadrado nos sale 86 y el p-valor menor que 0,05, por tanto es significativa. En este otro ejemplo, entre obesidad y sedentarismo, si lo desarrollamos, vamos a obtener un OR de 6,5, lo cual indica que es 6,5 veces más probable desarrollar obesidad si el paciente es sedentario, y esta probabilidad con un 95% puede ser tan baja como 4,46 o tan alta como 9,45. Siempre hablamos aquí de OR poblacional porque estamos utilizando un estadístico inferencial. Trabajamos con un tamaño de muestra y podemos inferir, en este caso, de la muestra a la población. Y por eso hablamos que con una confiabilidad del 95% la OR poblacional se encuentra entre 4,46 y 9,45, por tanto es 6 veces más probable la obesidad en las personas sedentarias. Otro estadístico que también se utiliza es la razón de prevalencias. La razón de prevalencias se puede utilizar como también igual que las medidas de asociación en estudios transversales. Indica cuántas veces es más probable que los individuos expuestos presenten la enfermedad respecto a los no expuestos. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí una razón de prevalencia de 4,66 en el ejemplo anterior. Entonces, esta es la probabilidad. Es 4,66 veces más probable la presencia, en este caso, de la enfermedad, la osteoporosis, en las personas expuestas, es decir, en los que tienen, en las personas sedentarias, es decir, es 4,66 veces más probable la obesidad en las personas expuestas al factor de riesgo, es decir, sedentarias. Y esa probabilidad con un 95% de confiabilidad puede ser tan baja como 3,41 o tan alta como 6,37 en los expuestos, estamos hablando, en las personas expuestas al factor de riesgo, es decir, al sedentarismo. La razón de prevalencias entonces tiene igual interpretación que el otro ratio, donde la razón de prevalencia igual a 1 es negativa, no hay asociación. Si es menor, la asociación es negativa, y si es mayor, la asociación es positiva. Finalmente vamos a hablar de las medidas de impacto, que van a informar de la cantidad de enfermedad que es atribuible a la exposición. Son, por ejemplo, el riesgo atribuible, la fracción atribuible en expuestos y la fracción atribuible en la población. Vamos a hablar primeramente del riesgo atribuible. Es la diferencia entre la tasa de incidencia de una enfermedad entre los individuos expuestos y la misma tasa en los no expuestos. Es una medida que va a informar del efecto absoluto del factor de riesgo que produce la enfermedad, es decir, el exceso del riesgo de enfermar entre los expuestos atribuibles al factor de riesgo. El riesgo atribuible es la tasa de incidencia en expuestos menos la tasa de incidencia en no expuestos. Y lo vamos a desarrollar aquí con este ejemplo. En la siguiente tabla de 2×2 se muestran los datos de un estudio de cohorte. Siempre que hablamos de riesgo atribuible, fracción atribuibles, tanto en expuestos como poblacional, estamos hablando y también de riesgo relativo, estamos hablando de incidencia, casos nuevos, de estudios de cohorte.
En este caso tenemos lo siguiente. Se muestran los estudios de cohorte donde se tiene un factor de riesgo X que se quiere saber si influye en la aparición de la enfermedad Y. Entonces tenemos aquí los datos. En total de enfermos 104, los enfermos y expuestos al factor de riesgo X 27, los enfermos y no expuestos al factor de riesgo 77. Tanto para el riesgo relativo como para el cálculo de las fracciones atribuibles, riesgo atribuible, fracción atribuible en expuestos y poblacional, trabajamos con el EPIDAT con los totales. Si nosotros nos vamos al EPIDAT, podemos hacer el cálculo de justamente del riesgo atribuible. Nos vamos a métodos, tablas de contingencia 2×2 simple. Como es un estudio de cohorte, entonces aquí clicamos en tipo de estudio de cohorte y automáticamente se va a habilitar la casilla de las tasas de incidencia. Esta tabla de 2×2 nosotros lo vamos a llenar con los datos que se nos presenta aquí. Tenemos en casos 27, en totales 482, en enfermos y no expuestos al factor de riesgo 77 y total de no expuestos 1908. En expuestos totales tenemos 482. Nos vamos a calcular y obtenemos acá nuestros resultados. ¿Qué es lo que nos interesa aquí? Es justamente este dato. Diferencia de tasa de incidencia, en este caso es sinónimo de riesgo atribuible. Diferencia de tasas de incidencia, que aquí sale 0,015, que si lo multiplicamos por 1000 vamos a obtener 16, lo que significa que es que de 16 de cada 1000 personas expuestas al factor de riesgo X desarrollan la enfermedad debido al hecho de estar expuestos al factor X. De ahí, por eso se llama riesgo atribuible. Es el riesgo que se le atribuye al factor de riesgo. Aprovechando este ejemplo, podemos decir también que nos calcula la fracción atribuible de expuestos. 0,27, la fracción atribuible poblacional 0,07. También nos calcula la razón de tasa de incidencia, es decir, el riesgo relativo, como se puede observar acá. En la razón de tasas de incidencia nos da un riesgo relativo de 1,38, que se puede observar que con un 95% de confiabilidad este riesgo está entre 0,89 y 2,15. Por tanto, ¿qué podemos decir? Que esta asociación no es estadísticamente significativa, porque está incluyendo el 1 en el intervalo de confianza, es decir, hay un dato, el límite inferior es menor a 1 y el límite superior es de 2,15, puede ser un factor de protección, puede ser un factor de riesgo, por tanto no es estadísticamente significativo. Luego tenemos la fracción atribuible etiológica. La fracción atribuible etiológica, o decir en expuestos, es la proporción en que se reduciría entre los expuestos la tasa de incidencia del evento de salud si se elimina la exposición. Entonces,
volviendo al anterior ejemplo, tenemos calculándolo con el EPIRAT, la fracción atribuible en expuestos, tenemos de 0,27, que si lo multiplicamos por 100 vamos a obtener un 28%, lo que significa que si se elimina el factor de riesgo X, habrá una disminución de la enfermedad Y en 28% en los expuestos a dicho factor de riesgo. Si lo ponemos literal, si estamos investigando la asociación entre por ejemplo, el hábito de fumar y la enfermedad coronaria, si eliminamos el factor de riesgo, es decir, el hábito de fumar, va a disminuir la enfermedad en un 28%. La fracción atribuible poblacional es la proporción en que se reduciría en la población la tasa de incidencias del evento de salud si se elimina la exposición. También se la conoce como riesgo atribuible de Levy. En el ejemplo anterior, la fracción atribuible poblacional es esta, que si nosotros igualmente la multiplicamos por 100, vamos a obtener un 7%. ¿Qué es lo que significa esto? Si se elimina el factor de riesgo X, en este caso lo podemos poner al hábito de fumar, habrá una disminución de la enfermedad coronaria del 7% de la incidencia, pero ya en la población, no solamente en expuestos. Finalmente tenemos los diseños de investigación epidemiológica. Antes de continuar, vamos a hacer un cálculo del OR en el EPIDAT. Es el mismo procedimiento. La diferencia es la siguiente. Nos vamos acá, en este mismo resultado, nos vamos a origen de datos y en vez de clicar a dejarlo aquí en cortes, para calcular el OR hacemos seleccionamos el tipo de estudio transversal y automáticamente se va a aparecer esta tabla de 2×2 que nosotros la vamos a llenar. Vamos a ejemplificar la obesidad y el sedentarismo. La obesidad, la enfermedad, tomando como factor de riesgo el sedentarismo. Tenemos acá 100, acá 200, acá 50 y 650. Nos vamos a calcular y obtenemos que es 6,5 veces más probable desarrollar obesidad si el paciente es sedentario. Y esta probabilidad con 95% de confiabilidad puede ser tan baja como 4,46 o tan alta como 9,54. El P cuadrado, el P del chi cuadrado es menor que 0,05, por tanto la asociación es estadísticamente significativa. ¿Cuánto nos sale la razón de prevalencias? La razón de prevalencias habíamos dicho que nos da el riesgo en los expuestos de padecer la enfermedad. Nos sale también significativo, es decir, 2,83. Es 2,83 veces más probable desarrollar obesidad en las personas sedentarias y esta probabilidad puede ser tan baja como 2,4 o tan alta como 3,3. Vámonos ahora a hacer el estudio, analizar los diseños de investigación. Habíamos dicho que en epidemiología podemos tener diferentes tipos de estudio, entre los cuales están los estudios exploratorios. Los estudios exploratorios son aquellos en los que no se conoce muy poco de una determinada enfermedad, de un determinado factor de riesgo. Están dirigidos a lograr el esclarecimiento y delimitación de problemas no bien definidos.
Es a partir de los estudios, en este caso exploratorios, que podrán proyectarse investigaciones que aportan conocimientos más sólidos sobre el problema en cuestión. Este tipo de estudios se sustenta en una profunda revisión de la bibliografía y de los expertos. Tenemos enfermedades, por ejemplo, muy raras, como la progeria, donde están los niños de 80 años de edad, niños que a los 13 y 15 años fallecen, no se sabe la causa, 1 de cada 7 millones la padece, el 97% es de raza blanca. Luego tenemos una enfermedad también, la elefantiasis, donde a nivel mundial se tienen 200 casos, donde existe un aumento desproporcionado de los miembros inferiores, de los genitales. Otra enfermedad totalmente desconocida, llamada arginia, donde hay un cambio de coloración azulado de la piel y de los órganos. El paciente está totalmente saludable, solamente hay ese cambio de coloración, de pigmentación. Luego tenemos los estudios descriptivos, que como su nombre lo indica, van a describir las unidades de análisis en un momento determinado, la frecuencia, las tasas de incidencia, la prevalencia, la frecuencia, el porcentaje, sin realizar comparaciones con otros grupos poblacionales. Su finalidad es, digamos, generar hipótesis. Van a observar un proceso solo en un momento de tiempo. De esta forma se pueden demostrar que dos o más factores, exposición y desenlace, se dan simultáneamente, pero no nos van a decir el riesgo, sino simplemente van a plantear unas posibles asociaciones. Aquí, por ejemplo, ya no se habla de lo que es variables dependientes o independientes, sino se habla de variable principal y variables independientes. Según el análisis, pueden ser transversales, donde van a estudiar las variables de forma simultánea en un momento determinado. Puede ser, por ejemplo, infecciones del tracto urinario en el Hospital Obrero en el primer semestre del 2016, según edad, según sexo, según servicio, según tipo de microorganismo, según perfil de sensibilidad y resistencia. Pueden ser también longitudinales, o sea, en la forma en que transcurren, pueden ser longitudinales, retrospectivos y prospectivos. Longitudinales, retrospectivos, sucesos acaecidos pasados, infecciones del tracto urinario en el periodo de enero a diciembre del 2016, o longitudinales prospectivos, es decir, prevalencia de infecciones por Pseudomonas aeruginosa, el de junio del 2017 a diciembre del 2017, ya son sucesos por acontecer. Y luego tenemos los estudios explicativos, que van a sí dar una relación entre causa y efecto, dentro de los cuales tenemos los no experimentales, es decir, observacionales, donde el investigador no interviene en el proceso, simplemente los observa. Y dentro de los observacionales vamos a tener los estudios de cohorte, que ya los vimos, que se va desde las posibles causas a la enfermedad, y los de casos y controles, o sea, retrospectivos, que van de la enfermedad a la causa. En los casos y controles podemos utilizar para determinar causalidad el OR, y en el caso de los estudios de cohorte, el riesgo relativo y los demás. Es decir, el riesgo atribuible, la razón, la fracción atribuible en expuestos y la fracción atribuible poblacional. Finalmente tenemos los estudios experimentales de intervención, donde se interviene en la enfermedad, y tenemos aquí el ensayo clínico controlado como uno de sus principales representantes. En los estudios experimentales directamente se trabaja con las personas y con animales. Entonces, el ensayo clínico controlado, en estos estudios, los individuos se siguen durante un periodo
de tiempo para determinar si desarrollan o dejan de desarrollar la enfermedad o trastorno investigado. Pero a diferencia de los estudios no experimentales o observacionales, el investigador interviene, por ejemplo, aplicando algún tipo de proceder terapéutico al grupo de estudio, para después de transcurrido un tiempo comparar los cambios de determinada característica con respecto al grupo control. Tenemos un ejemplo clásico que nosotros realizamos con la silca, la Baccharis latifolia, comparándolo su actividad, un analgésico antiinflamatorio, comparándolo su actividad con el diclogel, es decir, un medicamento comercial, y el extracto de Baccharis latifolia o la silca. Se ha seleccionado un grupo de personas con la patología, se los ha seguido, se ha utilizado paralelamente el diclogel y el extracto de la silca, y se ha demostrado que la silca, los principios activos de la silca, tenían un efecto analgésico antiinflamatorio mucho mejor que el comercial, en este caso el diclogel. De tal manera que estos estudios experimentales tienen esa utilidad de mostrar nuevos medicamentos, nuevos procederes terapéuticos. Un ejemplo también clásico, digamos, en este caso es el que se ha realizado en Chile, donde para el tratamiento de las infecciones del tracto urinario, en vez de utilizar 2 dosis de 80 miligramos intramuscular de gentamicina por 7 días, se ha utilizado solamente una dosis de gentamicina de 80 miligramos. Se ha seguido el proceso del desenlace de la curación de la infección del tracto urinario, y se ha determinado los niveles de creatinina. Se ha visto que con 80 miligramos diarios de gentamicina se tenían los mismos resultados, es decir, la erradicación de la infección del tracto urinario por Escherichia coli, con la diferencia de que se tenía menos riesgo de ototoxicidad y nefrotoxicidad por aminoglucósidos. Por tanto, este tipo de estudios experimentales es fundamental para demostrar nuevos tratamientos, nuevos medicamentos, y se trabaja necesariamente ya sea en animales o en humanos. Bien, con esto hemos terminado. Muchísimas gracias.